Buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Escudero. Soy miembro de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, del Colegio de Abogados de Madrid. Tengo el honor de pertenecer a la Junta Directiva de la agrupación y hoy nos acompaña la compañera, valga la redundancia, Bárbara Gómez, que es abogada penalista. Hoy tenemos a Bárbara aquí para hablarnos y, digamos, darnos una interesantísima formación sobre cómo preparar nuestro primer juicio penal. Los que somos abogados penalistas, que llevamos ya bastante tiempo en esto, sabemos que esos nervios del primer juicio penal suelen ser bastante importantes por una razón, porque en el ámbito penal al final hay en juego, muchas veces está en juego la libertad de las personas. Eso hace que la responsabilidad que sentimos, la mochila que llevamos sobre nuestra espalda, pues sea bastante pesada. Por eso hoy tenemos aquí a Bárbara, que tiene ya bastantes años de experiencia, tiene el despacho en Barcelona, trabaja allí, pero ella se mueve por todo el territorio nacional, como es habitual que hagamos los abogados penalistas, y hoy va a formarnos y va a explicarnos cómo debemos preparar nuestro primer juicio penal, ¿vale? Podéis ir dejando también preguntas en el chat para después de, una vez que Bárbara termine de darnos las explicaciones, pues intentará resolver todas las dudas que el tiempo nos permita. Sin más dilación, doy paso a lo importante. Bárbara, todo tuyo. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría empezar agradeciendo a la agrupación esta invitación, que os aseguro que me hizo muchísima ilusión. Y también muchas gracias a todas las personas que os habéis inscrito y que estáis aquí o que lo vais a ver en diferido, porque la verdad es que me han dicho que sois un montón. Así que muchas gracias también a vosotros y a vosotras. Y bueno, pues sin más dilación, como decía Álvaro, vamos a empezar. Esta formación es para preparar tu primer juicio penal. Una vez hablamos de la temática acerca de lo que iba a ser esta formación y concretamos que iba a ser sobre cómo preparar un primer juicio penal, me di cuenta de que era un título bastante ambicioso. En primer lugar, porque lo planteamos como el antes, durante y después del juicio. Y por otro lado, porque no había concretado qué tipo de juicio penal. Como sabéis, hay varios tipos de procedimiento penal y cada uno tiene su forma de celebrarse el juicio. En este caso lo voy a hacer en base a un juicio que se siga por procedimiento abreviado, porque creo que es el más genérico y el más habitual, ¿vale? Así que, bueno, pues si alguna vez queréis que se haga una formación sobre sumario o sobre juicios por delito leve, se lo decís y que me vuelvan a llamar y yo estaré encantada de volver. Pero creo que lo mejor es hacerlo sobre el PA de procedimiento abreviado, básicamente por eso, porque sabéis que cuando es delito leve, al no ser obligatorio que vaya el cliente con abogado, pues muchas veces ni siquiera les acompañamos, ¿de acuerdo? Dicho esto, os va a servir es una especie de guía, el recorrido que vamos a hacer, como os he comentado antes, los días previos, qué hacer para sortear los nervios respecto a ti, también respecto a la preparación del caso. Veréis que os voy a dar algunos consejos para vosotros conseguir ir tranquilos, pero también estar tranquilos con el asunto, con el juicio que vayáis a celebrar en concreto. En segundo lugar, pasaremos al día del juicio y aquí lo que vamos a ver es el paso a paso de un juicio penal, ya os he dicho, en un PA. ¿Dónde, cuándo, quién y qué? Y por último lugar, pasaremos al después del juicio y hablaremos de cómo hablar con el cliente al salir del juicio, los días posteriores y cómo dar la noticia de la sentencia, sea cual sea. Pues vamos con el primer punto. En los días previos, ¿qué hacer para sortear los nervios? Vamos a empezar con respecto a ti, a ti mismo, ¿vale? No, luego ya hablaré con respecto al caso. Pues yo, una cosa que creo que es súper importante, y a mí una vez me dieron este consejo y la verdad es que lo seguí y siempre lo doy. Cuando alguien me dice que tiene el primer juicio y que qué tiene que hacer o que qué puede hacer para intentar llegar más tranquilo, siempre lo recomiendo. Y es que ese día no es un día para innovar, ese es un día para hacer las cosas que sabes que te sientan bien y que te van bien, ¿vale? Con lo cual, parecen tonterías, pero os aseguro que no lo son. Desayunad lo que desayunéis normalmente. Si normalmente desayunáis un café y unas tostadas con mantequilla, ese día no os vayáis a comer un aguacate. Eso dejadlo para el fin de semana, ¿vale? Ese día haced lo que sepáis que os sienta bien. El tipo de café, o si normalmente desayunáis café y ese día no queréis, porque a lo mejor con la cafeína, si estáis acostumbrados, vuestro cuerpo va a estar acostumbrado
y vais a estar más tranquilos porque la sensación que vais a tener van a ser las que ya conocéis, ¿vale? Y lo mismo con la ropa, y esto es algo que sucede mucho y que he visto mucho tanto con compañeros como con compañeras, y es, pues ante la ilusión de celebrar tu primer juicio, ir a comprarse una prenda de ropa. Pues me he comprado la camisa para hacer mi primer juicio, sobre todo lo he visto con zapatos. No lo hagáis, dejadlo para el tercer, cuarto juicio, que ya más o menos sepáis cómo va y que vayáis cómodos. No vayáis con los zapatos más nuevos que no sabéis si os van a hacer daño, id con los que sabéis que son cómodos y que vais a estar tranquilos y que no va a haber nada que os vaya a sacar de la concentración que tenéis que tener en ese momento. ¿De acuerdo? Y por último, en cuanto a uno mismo, el transporte. Si normalmente vais al juzgado a hacer las gestiones que tengáis que hacer en moto, ese día id en moto, no cojáis un autobús o el metro. Es lo mismo para todo, ese día no es para innovar, ese día es para ir con lo que sabemos que nos funciona y que va bien. ¿Vale? Ahora pasamos a qué hacer los días previos con respecto al caso para ir tranquilos el día del juicio. A ver, aquí hay mogollón de cosas que os puedo decir, ¿vale? Me gustaría empezar diciendo que cuando estamos ante un juicio penal, se tiende, normalmente las primeras veces sobre todo, se tiende a querer repasar mucho el delito, leer jurisprudencia acerca de ese delito, etc. Eso está muy bien, pero probablemente ya lo hicisteis cuando preparasteis la estrategia del caso. Me refiero, normalmente no coges el caso solo para juicio, normalmente ya lo has asumido antes, ya has preparado pues, las declaraciones en instrucción, has tenido que hacer el escrito de defensa o de acusación. Hablo normalmente desde el punto de la defensa porque es lo que yo suelo hacer. Yo normalmente digo la defensa, por eso hablo, pero bueno, que es lo mismo. Ese trabajo de investigación, digamos, ya lo habréis hecho. Sobre todo si sois defensa, el día del juicio la acusación no va a venir con una acusación nueva, eso no puede pasar. No hace falta que busquéis qué cosas nuevas pueden salir porque os generaría indefensión, eso no puede ocurrir. ¿Vale? Entonces, eso no significa, evidentemente, que no repaséis, si estáis yendo a un juicio por lesiones, que repaséis bien el tipo y que lo tengáis claro, pero no busquéis una casuística muy concreta, muy rara avis, porque es que no va a pasar, probablemente no pase y ese tiempo lo podéis invertir y este es mi consejo, es que lo invitáis en preparar muy bien el caso y con eso me refiero a preparar muy bien el estudio del caso, conocer muy bien los hechos, qué ha declarado cada uno, cuándo, matices, contradicciones. Esto es súper importante y esto te va a permitir el día del juicio improvisar. Y es súper importante improvisar en el juicio. Esto ya lo veréis, pero es importante porque no puedes controlar todas las declaraciones, todo lo que van a decir todas las personas que van a prestar testimonio en el juicio. Eso es imposible. Aunque sean de tu parte y hayas hablado con ellos previamente, es imposible controlarlos al 100%. Y si hay alguno aquí que ya está ejerciendo y ya ha hecho juicios penales, seguro que le ha pasado que algún cliente se ha ido de lo que tenía que decir. Entonces, conocer muy bien los hechos nos va a permitir salir de estas situaciones y estas situaciones es muy importante saber salvarlas, ¿vale? Entonces, quizás lo que diría es que no se estudie la legislación aplicable al caso, obviamente sí, pero quizás cuando estamos preparando el juicio, dado que esto ya lo habremos hecho previamente, quizás es más necesario hacer un repaso, pero prestar más atención a los hechos. ¿Vale? Porque es lo que nos va a dar juego, por ejemplo, al hacer un interrogatorio, nos va a dar juego a, según lo que nos diga la persona, pues ayudarle si es nuestro cliente o fastidiarle un poquito, intentar buscar la contradicción si es una persona hostil, ¿no? O el contrario, o un testigo del contrario. Cuando prepares el juicio, otro consejo que, bueno, creo que es importante, es que, claro, lo voy a decir todo el rato porque es que todos me parecen importantes en realidad. Es cuando prepares el juicio, obviamente tú has adoptado una posición, tú vas a ser acusación o defensa y tú estás ejerciendo la profesión desde esta posición, pero es muy importante cuando lo prepares que te adelantes al movimiento del contrario, que sepas qué es lo que te puede alegar. Si tú sigues una estrategia, tienes que pensar, vale, si yo hago esto, el contrario, ¿qué me va a responder? ¿Cómo va a reaccionar? ¿No? Y estar preparado también para eso, ¿vale? Es muy importante que no solo penséis en vuestra posición, sino que intentéis adelantaros
a la posición que va a adoptar el otro para poder tener este juego y que haya la contradicción que se busca en el juicio y que queremos que sea favorable a nosotros, entiendo, vaya, debería ser así. ¿Esto cómo se puede hacer? Yo le doy mucha importancia a dedicarle un rato, cuando preparo un juicio, a leer los escritos del contrario. Me da igual, ¿eh? El escrito que sea, a ver, que sea de alegaciones o que sea un escrito con un fundamento, ¿vale? Que no sea un escrito, pues yo qué sé, personándose, porque quizás no es necesario repasar eso. Es un poco absurdo, de hecho, pero bueno, pues yo qué sé, si nosotros solicitamos una prueba, nos la estiman, el otro recurre, pues por ejemplo, vamos a ver por qué no quiere que se practique esta diligencia, he dicho prueba, quería decir diligencia en instrucción, vamos a ver por qué no quiere, porque a lo mejor nos da una pista de cuál es la estrategia que pretende seguir en juicio, ¿vale? Entonces, creo que repasar los escritos del contrario puede ser muy útil para poder adelantarnos y hacer el contraataque, que se llama, que no hay que atacar a nadie, pero bueno, seguro que me habéis entendido. Los escritos que ha hecho uno entiendo que ya están interiorizados y que obviamente pues una leída pues está muy bien, pero bueno, que no hace falta quizás estudiarlos buscando la puntilla como sí que haremos con los escritos del contrario, ¿vale? Es como buscar pistas un poco. Otro consejo que creo que es importante, es rarísimo porque como no os veo, no sé si, bueno, sí que sé hay alguien porque sé que hay alguien porque me han dicho, de hecho, que sois muchísimas personas, pero es raro hablar así sin ver, bueno, en fin. Otro consejo que os quiero dar es que cuando preparéis el juicio, no redactéis el juicio. Preparad guiones, pero no lo redactéis. Esto significa que, esto lo digo básicamente porque en juicio se ve muchísimo, sobre todo cuando es un abogado que está empezando, el ir con las hojas, ¿no? Y, no sé si hay algo escrito, sí, hay algo escrito. Pues ir con las hojas, ¿no? Y ir así y leer lo que te has preparado. Quizás las preguntas que vayas a hacer ya se han hecho. Entonces, por eso hablaba antes de lo importante que es la improvisación. Depende de la posición que adoptes. Si eres acusación particular, generalmente antes de ti habrá preguntado el Ministerio Fiscal. Probablemente tendrás que hacer preguntas más dirigidas a buscar matices que preguntas en sí acerca de los hechos. Generalmente, siempre hay, o quizás se le escapa algo al Ministerio Fiscal, que tampoco es que sea que no se le escape nunca nada, pero bueno, yo creo que me entendéis, ¿no? Entonces, y si sois defensa, vais a hacer preguntas después de fiscalía y de la acusación particular, con lo cual no podéis llevar una redacción de lo que tenéis que decir y decirlo a capa y espada, sea lo que se haya dicho antes. Lo que hay que hacer es llevar un guión, saber sobre qué o qué temas te interesa que salgan y sobre qué cosas te interesa que se digan. Si hay algo en concreto en lo que quieres hacer la puntilla, pues sí te lo apuntas, pero así. Y sobre todo, el informe del juicio, no llevarlo redactado, llevarlo guionizado. Esto significa, pues, que si queremos, yo qué sé, si se está entre dos delitos, si se está entre una tentativa de homicidio y un delito de lesiones, pues obviamente puedes llevar anotada jurisprudencia y notas, ¿no? Pero notas que tú vayas a explicar en el juicio, explicado por ti en ese momento, no leído. ¿Por qué? Porque de esta forma vas a dejar de incluir en lo que vayas a decir información que habrá pasado por delante de ti durante el juicio y que probablemente sea muy importante, porque sabéis que en juicio es donde se practica la prueba. Lo que ha pasado en instrucción no es prueba, salvo excepciones, ¿eh? Pero hay que estar a lo que ocurre en el juicio. Entonces, si tú no has estado, si el juicio es mañana, es imposible que yo hoy pueda preparar las conclusiones. Las conclusiones sí, el informe, porque no puedo hacer una valoración de la prueba porque todavía no la he presenciado, la voy a presenciar mañana durante el juicio. Lo que pasa que sí que puedo llevar es un guión con información que creo que es relevante y a la que tengo que atender o a la que quiero hacer mención en el informe. ¿Vale? Y, wow, vale, voy a ir mucho más rápido a partir de ahora. Si lo necesitas, ensaya en voz alta, sobre todo cuando cuando son delitos que necesitas utilizar una terminología muy concreta, sobre todo cuando es médica. Os aseguro que no está de más decirlo en voz alta para evitar que la lengua confunda un poco cuando tenga que pronunciar según qué palabras. Nadie sabe todo. Si tienes dudas, pregunta.
hay compañeros de la universidad en el juzgado, utilizan las mentorías, los colegios muchas veces ofrecen servicios de mentoría, pregunta a compañeros que tengan más experiencia, pregunta, no pasa nada. Si tienes una duda y no sabes cómo enfocar una parte del juicio, pregúntalo. De verdad, es lo que hacemos todos o lo que hemos hecho todos. Otro consejo, ir a ver juicios. Sabéis que los juicios se pueden ir a ver porque son públicos y además son gratis, o sea que no hay excusa. Mi consejo además es que vayáis a ver juicios a la sala donde se estén celebrando en el penal que vaya a celebrar el juicio que vayas a celebrar tú. Es decir, si tu primer juicio es en el penal 26 de Barcelona, ve a ver juicios en el penal 26 de Barcelona, porque así vas a conocer al juez o a la jueza, pero puedes ver cómo dirige, puedes ver si es una persona que limita mucho las preguntas, una persona que es más cortante o que te da más cancha para hablar, ¿vale? Este sí que es un súper consejo. Otra cosa, llama el día antes del juicio al juzgado para asegurarte que todo el mundo está citado y que no se va a suspender, porque si no vas a pasar una noche horrible pensando que mañana es tu primer juicio, vas a llegar ahí y te van a decir que, ay, es que no sé quién no está citado, no has recibido la notificación y no se celebra el juicio y te vas a casa con mala cara, voy a decir otra cosa. Llamar el día antes no está de más, nunca, y normalmente responden bien los funcionarios, así que no pasa nada. ¿Qué más? Preparar al cliente de los elementos que tiene en contra. Un cliente no puede ir al juicio pensando que tiene el caso ganado porque él tiene razón. Es que incluso aunque tenga razón, seguro que hay cosas en contra, seguro que hay elementos en contra. Entonces, tiene que conocerlos. Y es súper importante esto porque hay que ser muy honesto con el cliente para la tercera parte, que es la de darle la noticia al cliente. ¿Vale? Y ahora viene otro súper truco, que este no sé si lo sabe mucha gente, y es la semana antes del juicio, o si el juicio es un viernes, pues durante esa semana, ir a ver las actuaciones al juzgado personalmente, no el procurador, ir tú. ¿Por qué? Porque generalmente se dejan notas. Funcionario, juez, ¿vale? Y en esas notas hay pistas de lo que le falta al juez o lo que no. Pero nos puede dar pistas acerca de cómo orientar un interrogatorio, por ejemplo, ¿vale? O, bueno, sí. O en qué hay que hacer más hincapié en el informe. Entonces, esos posits son oro. Y vamos a la segunda parte. Vale, ya va a ser casi todo aquí y la última parte va a ser la más cortita porque, bueno, es que tampoco hay tanto que decir allí, ¿vale? El día del juicio, lo primero de todo, bueno, sabéis, juicio hay que ir con la toga, ¿vale? La mayoría de colegios ponen a disposición una sala de togas de préstamo, se coge y ya está. Una cosa súper importante y que muchas veces se olvida, y esto no es solo abogados, es abogados y muy especialmente jueces y fiscales, pero creo que no hay muchos viendo esta formación de hoy, es saludar al entrar en sala, decir, hola, buenos días, y te vas a sentar, no hace falta establecer una conversación, pero saludar es lo más normal del mundo, y a veces en sala es que nos deshumanizamos, parece que nos metemos en un modo robot y pues nos olvidamos de cosas tan básicas como esta. Otro consejo que me gustaría daros es que, y yo sé que hay compañeros que no están de acuerdo con esto, pero mi experiencia es muy positiva, tanto mía como la de la gente con la que lo he comentado y lo han hecho. Es intentar entrar el primero en sala antes que el compañero de la otra parte y acercarte al estrado y decir, la señoría, hoy es mi primer juicio, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, luego me disculpe si cometo algún error. Ya está. Y te vas a tu sitio y te sientas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a veces este piloto automático al que hacía mención hace un momento, muchas veces lo tiene el juez. Bueno, sí, muchísimas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es cuestiones previas, Ministerio Fiscal, la acusación, y si tú le dices que es tu primer juicio, es más explicado, ¿vale? Ahora va a hacer las conclusiones el Ministerio Fiscal y ahora la acusación particular. Y quieras que no, si nunca has estado en un juicio, ayuda. Y nunca va a jugar en contra. Yo os voy a confesar algo y es que yo lo hice durante bastantes meses. Yo tenía un Excel donde me apuntaba en qué juzgado había dicho que era mi primer juicio para no desvelar mi secreto, obviamente. Lo que no tuve en cuenta es que los fiscales rotan y sí que repetía. Esto lo he sabido después cuando he coincidido más veces y me lo he acabado diciendo. Bueno, en fin, anécdotas. ¿Dónde nos sentamos?
Si eres acusación particular, te vas a sentar al lado del Ministerio Fiscal. Normalmente se sientan, tal como entras en sala, hay 3 mesas en forma de U, justo enfrente va a estar el juez, si es la audiencia provincial, el tribunal. Buscas dónde está el fiscal. El fiscal es la persona que lleva la toga con el escudo de fiscalía. Además, es la persona que seguramente va a estar dentro cuando entres y que va a estar sentada en uno de los lados. Entonces, si eres acusación particular, a su lado. Si eres defensa, en el lado contrario. Esto es la norma general. Si no, al entrar se pregunta dónde me siento. De hecho, hay muchos auxilios que cuando entras en sala le dicen ahí la defensa y ahí la acusación. No tiene más misterio. Vamos a empezar a hablar del desarrollo del juicio. El juicio empieza con cuestiones previas. A grandes rasgos, lo más importante que pasa en las cuestiones previas es que se piden suspensiones de la vista o que se solicita la práctica de alguna prueba nueva. Por ejemplo, que se aporta un informe de no sé qué, pues se aporta en este momento, cuestiones previas. O, pues, por ejemplo, lo más típico es que un testigo o una de las partes no venga a la citación, no venga al día del juicio, entonces pides la suspensión para darle la oportunidad de que otro día sí que venga. Cuando una parte propone una cuestión previa, la pone sobre la mesa, lo que se hace es dar traslado a la otra parte para que haga alegaciones sobre esa cuestión previa. En ese momento dices si te adhieres o si te opones y dices 2 frases del por qué. Normalmente, si es una suspensión y a ti te interesa, aunque sea la parte contraria, te puedes adherir, no pasa nada. Muchas veces incluso se habla fuera de sala antes de entrar, oye, mi cliente, yo que sé, falta un testigo, voy a pedir la suspensión, ¿cómo lo ves? Y tú eres defensa y dices, pues a mí ya me interesa porque me interesa que esto se alargue lo máximo. ¿Vale? O sea, el ser contrario no significa tener que ir en contra de todo lo que diga el otro. Esto en cuanto a las cuestiones. El orden en el que va a hablar cada uno. Normalmente se hace así. Primero habla fiscalía, luego acusación particular y luego defensa. Digo que es así normalmente porque fiscalía normalmente acusa. Normalmente. Hay casos en los que no. Si no acusa, el primero en hablar va a ser el Ministerio Fiscal, va a ser la acusación particular. ¿Vale? Y este orden se va a seguir todo el rato. ¿Vale? Va a ser siempre Ministerio Fiscal, acusación particular, defensa. ¿Por qué? Porque la defensa tiene que tener de qué defenderse. Entonces, para eso primero tiene que ver qué es lo que está interrogando o alegando o invocando las acusaciones. ¿Vale? Hechas las cuestiones previas, vamos a por el interrogatorio. El interrogatorio no es una testifical, el interrogatorio es del acusado o de los acusados. Las testificales son testigos y perjudicado. ¿Qué ocurre? Ahora hay una cosa que está muy de moda y es que se solicita que la práctica del interrogatorio se mueva al último lugar, donde aquí veis donde está la documental, ¿vale? Digamos, el orden aquí, digamos que es en columna, ¿eh? No es izquierda a derecha, es primera columna de arriba abajo y segunda columna de arriba abajo. Se solicita mucho, y de hecho es algo que ya está avalado y de hecho a mí nunca me lo han desestimado, solicitar que se practique el interrogatorio en último lugar. ¿Por qué? Pues porque así tu cliente ha visto todo lo que ha pasado antes y lo mismo que decíamos antes, se puede defender con conocimiento de causa, ¿no? De lo que tiene en contra. Si declara el primero es que es muy difícil, la verdad. Y yo os animo a pedirlo porque lo conceden y se gana. Y tú como abogado también tienes más pistas para saber hacia dónde tienes que dirigir el interrogatorio. ¿Vale? Luego las testificales. Las testificales, como os he dicho, son tanto de los testigos como del perjudicado. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el perjudicado parece que tenga una calidad especial como la del acusado, que es interrogatorio. No, es que el perjudicado en derecho penal es un testigo. Haya visto los hechos o no. A lo mejor es testigo de lo que le ha costado la reparación del coche que le rompieron mientras dormía, ¿vale? Pero sigue siendo testigo. Y declara en esa calidad. Entonces, así como en el interrogatorio veréis que no hay que hacer ninguna promesa, juramento, las testificales sí, están obligados a prometer o jurar decir la verdad y en caso de no hacerlo, se deduce testimonio. Se puede deducir testimonio. No pasa mucho, pero pasa. Es como un unicornio. A veces dices, uy, mira qué cosa, y sale, ¿eh? El orden es el mismo siempre. Vamos a ver, el orden en el que se practica la prueba, que es todo lo que tenéis delante, estas 2 columnas, esto es, bueno, hasta la documental. Esto normalmente lo que se hace es seguir el orden del escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal. Entonces, se sigue este orden.
¿Qué ocurre si hay, por ejemplo, un testigo que el Ministerio Fiscal no ha pedido y nosotros como defensa hemos pedido? Que declarará el último dentro de las testificales y que al ser un testigo nuestro empezaremos nosotros preguntando, porque nosotros podemos llamar a la vecina del quinto porque sabemos lo que escuchó o lo que vio, pero el fiscal no tiene por qué saberlo, entonces ¿cómo le va a preguntar? ¿Vale? Después de las testificales vienen las periciales. A ver, tampoco hay que hacer mucho hincapié en el tema de las periciales. Aquí sí que hay que ir preparados. Yo os recomiendo que tengáis, si no son peritos, mejor si son peritos, pero si no, pues profesionales a los que hacer consultas cuando tengáis que preparar las preguntas a un perito, ya sea médico, ingeniero, lo que sea, prepararlas con conocimiento de causa y habiéndolo comentado antes con un profesional pues, de la profesión que sea en ese caso, porque os va a dar un mogollón de pistas que seguramente como abogados se nos escapan y se le saca mucho provecho a esas conversaciones. La documental. Otra cosa, las periciales muchas veces son por videoconferencia porque, bueno, pues porque se acuerda de esta manera, pero bueno, no pasa nada, todo bien. Y cuando hay periciales contrarias de las partes, aunque sea un perito judicial, por ejemplo, y una contrapericial de parte, por ejemplo, de la defensa, se acuerda muchas veces que se haga en un único acto. Esto significa que todos los peritos se entran en sala a la vez o se conectan, si es por vídeo, a la vez y hay diálogo entre ellos. Entonces se les puede preguntar por qué usted concluye de esta manera si él concluye esto, ¿no? Entonces se oyen y se pueden ir respondiendo y es una forma, pues al final un perito tiene que hacer su trabajo de la forma más objetiva posible. Y además es que es un profesional y es que se está jugando la carrera con ello. Con lo cual, bueno, pues es bastante enriquecedor que se haga de esta manera porque te saca de dudas, ¿vale? La documental. La documental generalmente será una serie de folios que ya habremos enumerado. Bueno, sí, es decir, en el escrito de conclusiones nosotros habremos advertido qué folios queremos que consten como prueba documental en la causa. Entonces, en el juicio, la fórmula que se utiliza es que dicen, pues la acusación particular documental, normalmente se dice por reproducida. La defensa, por reproducida. Si te interesa que se practique algo en ese momento, que se visualice alguna cosa, se dice. Se dice, eso sí, si es un vídeo o un audio o un archivo de este tipo, lo que se hace es solicitar en el escrito de conclusiones que en sala el día del juicio se dispongan de los medios necesarios para su reproducción, para asegurarnos de que ese día pues tienen un ordenador que acepta disquete, por ejemplo, o lo que sea. ¿Vale? Conclusiones. Las conclusiones normalmente se confunden mucho con el informe. Las conclusiones son lo que nosotros alegamos en el escrito de conclusiones provisionales, sea el escrito de acusación, sea el escrito de defensa. Sabéis que allí dices que haces unas conclusiones con carácter de provisional, ¿no? Y dices la primera, la segunda, la tercera. En el trámite de conclusiones lo que te están preguntando es si mantienes todas estas conclusiones, las 5 y la responsabilidad civil, si las mantienes o si quieres hacer alguna modificación. Si durante el transcurso del juicio, si tú, por ejemplo, como cuestión previa, has aportado un informe de, yo qué sé, de que tu cliente es toxicómano y lo quieres acreditar para buscar la atenuante, pero es algo que no habías previsto en el escrito de defensa. Se practica la prueba, se hace todo, vale, ok. Y se practica la prueba en este sentido. En el momento de conclusiones, si no lo habías previsto, lo correcto es modificar las conclusiones. Porque a veces con el piloto automático decimos que vamos a definitivas, pero si hay alguna modificación y las atenuantes lo son, lo que hay que hacer es modificarlas. Modificas la primera diciendo que se introduzca que tu cliente es consumidor de lo que sea y en la conclusión tercera, me parece que es, la tercera, la de la pena. No, y claro, y en la de las conclusiones también haces una modificación diciendo cuál se tendría que aplicar en este caso concreto. Sí que es cierto que cuando somos defensa, esto es algo más laxo porque siempre que sea para bajar se puede hacer de oficio o prácticamente no te van a poner problemas, ¿vale? De hecho, muchas veces los jueces lo sugieren incluso. Si eres acusación particular, no. Si eres acusación particular, sí que es muy necesario que si tienes que hacer alguna modificación, la hagas en este momento. Modificación de conclusiones que muchas veces se hace como cuestión previa.
no sé por qué. Bueno, sí, porque interesa a lo mejor solicitar, modificar una conclusión y luego, pues a lo mejor aportar una testifical para acreditar lo que sea. Entonces, las solicitas las dos cosas como cuestiones previas para que se admita como prueba la testifical. Pero bueno, se puede hacer en los dos momentos. Pero lo que quiero explicar con esto es que las conclusiones es que se pueden modificar, es que parece que sean intocables cuando estamos en juicio y no es verdad. ¿Qué más? Lo siguiente, informe. Aquí es donde os decía que es muy importante. Este es el momento en el que el abogado hace su alegato. Este es tu momento. Esto es para lo que tienes que ir concienciado de que no tienes que leer y que lo que tienes que hacer es valorar la prueba, explicar lo que has visto. Cuando yo me preparo un informe, normalmente lo que hago es ponerme los nombres de los testigos y dejar espacio debajo. Y durante el juicio ir anotando lo que me va bien. Porque es que no hay otra forma de prepararlo, porque muchas veces no coincide exactamente lo que dicen o matizan con lo que han dicho en instrucción. O, bueno, le dan otro aire. A ver, no se pueden contradecir porque si no sabemos que habría un problema. Pero no se puede confiar 100%, o a lo mejor en instrucción lo que pasa es que muchas veces las declaraciones son muy cortas y luego en el juicio se explayan más y dan más información. Entonces, tenedlo en cuenta, no lo llevéis preparado, redactado, haceros un guión, eso sí, porque claro, no se puede escapar nada, y aprovechadlo. Y por último, la última palabra, cuidado. Cuidado porque esto siempre hay que advertírselo al cliente, porque el cliente, si no lo sabe y le dicen que tiene el derecho a utilizar el turno de última palabra, se viene arriba. Se viene arriba porque cree que, como que acaba de ver a los abogados hacer su alegato, creen que es el suyo y no lo es. Es muy peligroso. Entonces, siempre hablad con el cliente de la última palabra para decidir si la tiene que utilizar o no. Y si es que sí, preparadlo. Voy a negar siempre que mis clientes tengan preparada su última palabra, pero es muy importante que lo preparéis para evitar que se vaya la cosa, ¿vale? Porque es muy peligroso el turno de última palabra y además siempre lo tienen que conceder. Y después del juicio, entramos ya en la última parte. Ah, bueno, y otra cosa, el día del juicio, por favor. Si vas a hacer tu primer juicio es porque has pasado por un grado que has superado, un máster que has superado, una prueba de acceso estatal que has aprobado y ahora vas a hacer un juicio. O sea, confía en ti. Si has pasado, me se acaba de encender la luz. Si has pasado por todo eso, vas a pasar bien por el juicio. Estás preparado. Es que todos salimos pensando que no estamos preparados. Y es verdad que falta mucha práctica cuando estudiamos derecho o abogacía, pero también es verdad que nos falta un poco de confianza. Y de verdad, confiad porque, jolín, es que habéis llegado hasta ahí precisamente para poder hacer esos juicios, se supone, ¿no? Pues adelante. Estáis preparados aunque penséis que no. Y ya por último, el día del juicio, al salir del juicio y luego dar la noticia. Vamos a ver, es muy importante que hayas sido honesto previamente con el cliente. Y cuando salgas del juicio también. Normalmente cuando estamos en... Esto nos pasa a todos, no solo a los clientes. No sé si sabéis qué es esto del oído selectivo, que es eso de que solo escuchas lo que quieres oír. Pues esto en el juicio pasa mogollón. Tú sales del juicio y tu cliente parece que haya estado en otro juicio, no en el mismo que tú, porque solo ve todo lo que es a favor y tú has estado sufriendo porque ves que ese testigo ha dicho eso, que nos va a ir mal y tal, y el otro no se ha percatado, no se ha dado cuenta de eso, solo se ha dado cuenta de lo que le va bien. Entonces, ese es un buen momento para ¿recuerdas que ha dicho esto? Pues claro, esto no nos va del todo bien porque tal. Entonces, es un buen momento para hacerle ver cuál ha sido la realidad del juicio. Obviamente, lo que ha ido bien, pero aunque sea a veces difícil hablar de lo que ha ido mal, es muy importante en este momento hablarlo. Hablarlo y antes de saber la sentencia, dejarle muy claro que sea cual sea la sentencia, se va a poder recurrir. ¿Vale? Gane quien gane, sea el lado que sea el lado que sea, la otra parte lo va a poder recurrir. Y si ninguna de las partes están contentas, también se va a poder recurrir. ¿Vale? Hecho esto, la forma de dar la noticia, de la sentencia. Yo lo que suelo hacer, esto no es que sea un consejo, yo os voy a decir lo que yo hago porque a mí de esto sí que nunca me han hablado, nunca nadie me ha hablado. Yo lo que hago es valorar el perfil del cliente. Yo sé que hay clientes que pues me cogen el teléfono y son muy dicharacheros y cuando hablas con ellos pues tal, entonces pues esa persona pues coger el teléfono y decírselo, pues bien, probablemente bien. Pero hay otras personas a las que les cuesta mucho hablar por teléfono
Y yo con estas personas lo que hago es adelantarles la noticia. Si es por correo electrónico se lo adelanto, cuál es la resolución, y le pregunto cuándo le va bien que tengamos una llamada para explicárselo. O si quiere venir al despacho y lo comentamos en el despacho, pues también no hay problema. ¿Vale? Yo esto lo valoro según el cliente. Hay clientes, este momento lo van a recordar siempre. Hay clientes, y sobre todo si es favorable para el cliente, que lo que quieren es esa llamada y pegar el grito de bien. Un correo electrónico no les va a saber igual. Pero hay clientes que es todo lo contrario, que cortocircuitan y que lo de hablar por teléfono no es demasiado directo. Bueno, pues hay personas de todas las formas, ¿no? Y estas son las dos formas que yo utilizo. Yo también utilizo el WhatsApp, tengo un teléfono de WhatsApp que es profesional, que utilizo solo para temas del trabajo, ya sea con compañeros o con clientes. Y pues utilizo el medio de comunicación que utilizo habitualmente con el cliente. Si normalmente con esa persona en concreto me intercambio WhatsApp, lo que no voy a hacer es enviarle un correo electrónico, ¿vale? Hay que seguir un poco la tónica. Y por mi parte, nada más. No sé si he corrido demasiado o os he hecho largo. Pero bueno, ahora podéis hacer, he hecho una última diapositiva, ahora sí. Turno de preguntas, podéis preguntar lo que queráis y bueno, pues agradecer una vez más la invitación y comentaros que bueno, pues soy bastante activa en Instagram, tengo una cuenta profesional donde comparto contenido jurídico, especialmente penal. Bueno, especialmente penal, es o penal o abogacía en general, no hablo de familia ni de laboral ni de otras jurisdicciones. Y si a alguien le queda alguna duda y no se puede quedar o lo que sea, pues que me puede escribir por allí y hablamos. Y nada más. Gracias. Gracias a ti, Bárbara, por la exposición. Te leo algunas de las preguntas que están llegando, ¿vale? El compañero Francisco Javier Pérez dice en qué caso la Fiscalía se encuentra presente en la vista y no formula acusación. Pues mira, yo ahora lo tengo en un tema. A ver, es que la Fiscalía en principio es una figura neutral, imparcial, he dicho en principio, que visto lo que se plantea y la posición de las partes, decide tomar una posición, no tiene por qué acusar siempre. Yo te diré, a mí ahora la Fiscalía, es más, un procedimiento que es por un acoso, no mentira, por unas coacciones inmobiliarias de vecinos que quieren, bueno, unos vecinos que querían echar a otros vecinos que tenían una discapacidad y hay delito de odio y demás. En este caso, lo que me ha pasado es que se acordó el PA, es decir, auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. La defensa, yo aquí soy acusación particular, la defensa recurre el auto de transformación a PA y el Ministerio Fiscal, que yo, vamos, flipé porque no me esperaba para nada en un asunto así, se adhiere al recurso de la defensa. Eso me ha pasado. Ahora, ¿qué pasa? La Audiencia Provincial ha confirmado la resolución que transformaba a PA, con lo cual tenemos que continuar y ahora le van a dar traslado para ver Fiscalía qué hace, porque también a veces pasa que se adhiere o que pide el archivo, la Audiencia Provincial se pronuncia, dice que no, que hay que continuar y que los hechos sí que son típicos y entonces formula acusación, que es que a veces cambia de parecer. O sea, quiero decir que no siempre sigue el mismo camino, a veces durante el procedimiento hace un giro inesperado. Pero esto sí pasa. También lo tengo en un tema de una desobediencia grave a la autoridad por parte de unos funcionarios públicos. Aquí la Fiscalía ha pedido el archivo también. Y está para juicio, o sea, ya se ha abierto juicio oral y incluso lo que ha pasado aquí es que la Audiencia Provincial obligó a continuar el procedimiento y se le dio traslado a Fiscalía y Fiscalía no ha querido acusar y va como defensa aquí. Hay varias similares. Dice, en caso de pedir que mi cliente declare el último, se solicitarían cuestiones previas. La compañera Carmen dice en qué momento se debe solicitar la práctica de interrogatorio en último lugar, en vez de después de las cuestiones previas. Tenemos otra que dice el cambio de orden de las declaraciones también se puede pedir en la vista de la instrucción. ¿Y cómo podemos solicitar que el interrogatorio de acusados sea en último lugar y cuándo? Creo que están bastante relacionadas, por eso te las hago a la vez. Esto se solicita como cuestión previa. Y es muy sencillo, ¿eh? Yo, a ver, sí que es verdad que normalmente tengo un guión donde, pues, un poco más elaborado, pero luego cuando llego ahí como que no acabo leyendo a veces el guión que llevo, o no todo,
lo suelto así. Digo, en interés del derecho de defensa de mi representado, solicito que se le tome declaración en el último momento de la práctica de la prueba. Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo admite y así se está haciendo además en prácticamente todas las audiencias provinciales y se solicita en este sentido y ya está. Y es que nunca me han dicho que no, ¿eh? Ni a mí ni otras veces que lo he visto a otras personas. Es más, ahora tengo un juicio que es la primera semana, o sea, la primera semana después de Semana Santa, empieza el 2 de abril. Es un juicio que dura toda la semana y lo que han hecho ha sido, nos han dado traslado, la Audiencia Provincial de Barcelona nos ha dado traslado a los abogados de la defensa para que manifestemos por escrito, pues bueno, esto fue hace un mes y pico, que nos dieron este traslado, para que manifestemos si nuestros clientes van a declarar y si vamos a solicitar que lo hagan en último lugar, para calendarizar y claro, para ver si al final es un asunto donde hay, pues, no sé si son 7 o 8 acusados y un montón de testigos. Entonces, claro, para ellos saber si tienen que citar a los testigos para el día 1 de la celebración del juicio, porque dura toda la semana, o el día 2, pues para organizarse. Pero sí, o sea, está tan asentado que nunca me habían dado este traslado, pero existe. Por lo menos en Barcelona ahora lo están empezando a hacer. Con preguntas si la declaración de agentes de policía se hacen en las testificales. Sí, si es testifical, sí. Y si es pericial, no. Depende de, o sea, no por el hecho de ser policía, es en calidad de testigo o en calidad de perito. Depende sobre lo que vaya a declarar. Si es por ejemplo, se me ocurre un agente que es el que ha hecho la pericial documental sobre una falsedad documental, por ejemplo, de un pasaporte, pues ese declarará como perito. Si es el agente que ha corrido detrás del chico que le acababa de pegar una paliza a una persona y corre detrás y lo acaba deteniendo, pues esa persona declara como testigo. O sea, depende del rol que él adopte en ese caso. Samantha Pereira dice que le gustaría saber un poco más sobre el interrogatorio, que cómo lo sueles enfocar tú, preguntas que no deben hacerse, cuáles favorecen ambas partes. A ver, sobre esto hay una formación súper interesante, Álvaro, que me parece que está subida a YouTube. Yo lo que voy a decir es que hay que conocer al cliente. Hay clientes a los que les haces una pregunta abierta y les sale natural y al revés, si les preguntas, los cortas y ya se van. Y hay clientes que es al revés, que llegan a sala, se ponen muy nerviosos, no les salen las palabras, necesitan que les hagas muchas preguntas para poder acabar explicándolo todo. Yo me adapto un poco al cliente. De hecho, yo preparo las declaraciones con los clientes y hacemos ensayos. Entonces, en esos ensayos más o menos veo de qué forma tengo que preguntar. Hay otra cosa que a veces hago, bueno, no sé si viene el caso, pero a veces hay información que no sale durante los interrogatorios, durante las testificales, porque es información que debería dar a lo mejor el perjudicado y que no da, y que le preguntas si no da porque no quiere. Entonces, a veces, no voy a decir que esté bien, pero a veces se pueden hacer preguntas, incluyendo la respuesta, para darle información al juez, aunque luego te diga que, por favor, retraiga esa pregunta. Vale, señoría, disculpe, pero la información ya la has dado. Y eso también es algo que alguna vez he visto que otros compañeros hacían. El compañero Pablo Morillo Velarde dice qué hacer si se queda bloqueado en mitad de una alegación o durante la práctica de una prueba. ¿Algún truco para esos momentos en los que te puedes quedar bloqueado? A mí nunca me ha pasado que me he quedado bloqueada, pero me ha pasado una cosa, que es que va a aparecer aquí que estoy yo ahora aquí contando la de las historietas. A mí una vez me pasó que estaba haciendo un informe y una cosa una fórmula que utilizo mucho cuando hago informes es hacer preguntas a su señoría. Entonces digo, pues por ejemplo, si su señoría, yo qué sé, estima las pretensiones de la acusación particular y concluye que mi cliente fue el que entró en el domicilio de tal persona a robar, tendrá que explicar entonces cómo es posible que estuviera el mismo día, a la misma hora, tal, ¿no? Le planteo preguntas para que luego en sentencia me las responda. Lo que me pasó una vez es que cuando digo que tendrá que explicar su señoría,
En vez de su señoría dije su majestad. Eso me ha pasado de verdad, ¿eh? No me quedé en blanco, yo de hecho no me di cuenta, yo seguí, o sea, yo seguía, pero sí que, pues, como que el ambiente cambió en la sala, se puso roja, el otro se reía, mi cliente se partía. Teníamos muy buena relación y la verdad es que no ha supuesto un problema con él, ¿eh? Pero eso es lo más cerca que yo he estado de quedarme en blanco. Entonces, su señoría me paró y dijo, disculpe letrada, denos un segundo, es que ha pasado esto y usted cuando se ha referido a mí quería decir seguro su señoría y ha dicho su majestad. Y claro, en ese momento pues fueron unos segundos de vale, paramos, yo también me reí, nos reímos todos. De hecho, cuando me lo dijo fue cuando todos nos echamos un poco la carcajada y pues nada, tomas aire y vuelves a empezar. Yo no sé si esto puede servir para alguien que se queda en blanco, pero yo cuando tengo bueno, os he dicho, yo no me lo redacto, yo llevo un guión. Yo a medida que voy hablando de las cosas les voy haciendo tics o depende de lo enfadada que esté, o hago un tic o lo tacho. Depende de cómo esté yendo el juicio. Entonces, eso también te da una pista de por dónde vas. Yo eso lo hago para cuando miro la hoja encontrar rápido dónde estoy. Pero bueno, para alguien que se pueda quedar en blanco quizás puede serle útil esto, no lo sé. La compañera Gloria González, ¿qué tal fue tu primer juicio? Aunque por lo que has comentado yo creo que tuviste varios primeros juicios, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal fueron esos primeros juicios? Mi primer juicio fue bien, pero no sirvió nada de todo lo que os he contado porque mi primer juicio fue sorpresa. O sea, yo no sabía que iba a ser mi primer juicio. Yo iba acompañando a una compañera a la que yo le había preparado el juicio porque yo en ese momento era su pasante. Yo ya estaba colegiada, pero todavía no estaba, yo creo, bueno, luego sí me he dado cuenta que sí. Ella siempre me proponía hacer juicios y yo le decía que no estaba preparada. Por eso antes os he hecho hincapié en que confiéis, porque es que sí, en realidad sí que lo estáis. Si vais a ver juicios, vais a estar preparados, porque vais a ver cómo, es que se aprende muchísimo viendo juicios. Entonces ella me iba proponiendo hacer juicios y yo le iba diciendo que no, entonces yo los preparaba y ella iba. Y yo a algunos le acompañaba. Pues lo que pasó en un juicio fue que entramos en sala, ella me dijo que entraba porque quería conformar, ahí a mí no me dejaron entrar, entró, pero se ve que entró para decirle a quien había en sala, que eran los señorías, bueno, sus señorías, porque no sé si lo sabéis, el fiscal también es señoría. Cuando decimos señorías son fiscal y juez, y el LAG sí está también. Pues lo que fue es decirles que iba a entrar yo en sustitución de ella, que ella se iba a quedar en el público, pero que cuando entrara en sala me daría la toga para que hiciera yo el juicio. Entonces fue así. Salió, me dijo que no había conformidad, que entraban a celebrar, entonces yo entraba para verlo como público y al entrar me dio la toga y hice yo el juicio. Un juicio que me sabía porque había preparado yo. Pero mi primer juicio fue así. Y fue bien. No era nada del otro mundo, eran unas lesiones básicas. El tipo básico me refiero. Martínez nos pregunta cómo se gestionan, si los hay, los problemas con funcionarios para poder acceder al expediente esos días previos al Es que juicio. no te he oído el inicio, perdona, Ángel. Perdón, sí, Paula Martínez dice cómo se gestionan, si los hay, los problemas con funcionarios para poder acceder al expediente esos días previos al juicio. Haciendo un escrito. Yo normalmente, si no me dan acceso a algo, lo dejo por escrito, siempre, porque quiero que conste que puede haber una indefensión y si llega el día del juicio y yo quiero ver algo y no me dejan verlo, pues voy a tener que pedir la suspensión y para eso me vendrá bien haber presentado un escrito poniendo de manifiesto que ha acudido y que no me han dado acceso. Otra cosa que se puede hacer, yo solo lo he hecho una vez, pero bueno, me funcionó, es pedir que quiero hablar con el LAG. Al final, no sé si lo sabéis, el LAG, el letrado de la Administración de Justicia, los que antes eran los secretarios judiciales, son los que dirigen la oficina judicial y a todos los funcionarios. Entonces, la última palabra la tiene el LAG aquí. Pero vaya, si tienes margen de días, yo haría un escrito. Y luego Silvia llamar. Bravo, perdón. No, nada, eso. Y llamar para insistir, porque claro, tienes prisa. Silvia Bravo pregunta cómo afrontas los comentarios que puedan hacerte gente cercana a ti que no entienden que puedas coger ciertos casos que puedan ser más polémicos. Con dignidad. Vamos a ver, nosotros, y más como penalistas y sobre todo compañeros, como a mí me pasa y seguro que a Álvaro también, que también es penalista, el compañero que estaba antes, y a todos los que quieren ser penalistas, la mayoría
salvo algunas excepciones, generalmente lo que vamos a hacer es llevar defensa. ¿Vale? Llevamos al malo, vaya, hablando mal y pronto. Esto se gestiona de la siguiente manera, es que todas las personas tienen derecho a un juicio justo y con todas las garantías y nosotros vamos a ser los garantes porque el juez no es, o sea, esa persona no es una clienta del juez. El juez obviamente lo va a intentar hacer lo mejor posible, pero es una persona imparcial que no va a intentar, o sea, va a hacer lo justo que tiene que hacer, ¿vale? No va a mirar cómo está el acusado. Eso es una faena tuya. Bueno, cómo está, me refiero a cómo está procesalmente o su situación de cara a la preparación del juicio, etcétera, ¿eh? No sé si me estoy explicando. Al final, estamos en un Estado democrático y de derecho, y eso es gracias a que existen abogados que llevan defensa. Esto es así. Quien no esté de acuerdo con que existamos, pues a lo mejor tampoco está de acuerdo con el modelo institucional que tenemos, que nos permite votar cada ciertos años y bueno, pues tomar decisiones, principio de legalidad, que todo se base en unas leyes, etcétera. Y al final defendemos hechos, no defendemos a la persona. Al final lo que defendemos es a una persona que se enfrenta a una acusación por unos hechos. No defendemos que esos hechos sean correctos. Cuando defiendes a una persona a la que se está acusando de una agresión sexual gravísima o un hurto, da igual, no estás defendiendo que lo que haya hecho está bien. Tú no estás haciendo eso. Tú lo que estás haciendo es asegurarte de que todas las pruebas se practican con todas las garantías, de que no hay ningún cabo suelto al que no se está atendiendo, porque eres tú quien lo tiene que hacer. Es que si no estuviera la figura del abogado de la defensa, es que no iríamos a juicio, ¿no? Iríamos a una inquisición. No sé si me explico. Clarísimo, Bárbara. Muchas gracias. Mira, Juan Ramón Méndez dice que agradecería que dieras tu opinión sobre las conformidades, sobre los protocolos de conformidad y las presiones que a veces hacen por conformar y qué consejos podrías dar al respecto. Sí. El primero es que si yo entro en sala para conformar y está el juez en sala, nunca he tenido que pedirle a uno que se vaya, ¿eh? Pero sí que me quedo quieta mirándole sin decir nada, como esperando a que se vaya, para que se dé por aludido, para evitar presiones. Eso vamos, segurísimo. Un juez no tiene que escuchar una conformidad, es algo que es que... Y pasa, ¿eh? Muchas veces se quedan dentro y hacen como que están haciendo otra cosa, apuntando, repasando los autos. De eso nada, tiene que salir. Salir fuera, ¿eh? No ponerse a mirar otra cosa, tal, no. Fuera de la sala y que no oiga la conversación, que es privada. Y las conformidades, pues a ver, yo sí es un caso, perdón, un caso donde creo que está perdido y la conformidad que se nos ofrece o que nos ganamos, porque muchas veces es una negociación sufrida, ¿eh? O sea, no es que las conformidades sean regalos, muchas veces. Pues en ese caso, pues sí, soy partidaria, ¿por qué no? Al final hay otra cosa que creo que es muy importante, que hoy casi no lo he dicho, me parece que es muy importante, que es que la decisión siempre tiene que ser del cliente. Al final tú sales de sala después de hablar con fiscalía con una propuesta y es el cliente quien tiene que aceptar o no. Muchas veces, pues obviamente dicen, pero ¿tú qué harías? Bueno, pues mira, yo haría esto porque, pues no sé, a lo mejor yo no conformaría porque tienes una pena suspendida y ahora aquí esto no te va a venir bien porque si esperamos un poco más ya acabará la suspensión, pero puedes guiar o sugerir tampoco. Incluso si no piden consejo, yo no doy consejo. La decisión siempre va a ser del cliente. Se ha llegado otra pregunta relacionada con la solicitud de declaración en último lugar. Dice si en caso de inadmisión se puede formular protesta o cómo sería el método para, bueno, pues para solicitarlo. Yo lo haría. Yo lo haría. Nunca me ha pasado que me digan que no, ya os lo he dicho, y no sé muy bien procesalmente de qué forma se solventaría, pero yo protestaría. A mí lo que o sea, si yo estoy en sala y me lo desestiman, a mí lo que me saldría naturalmente es, señoría, con la venia de la sala, esta parte solicita conste respetuosa protesta, porque sabéis que las protestas no son como en las pelis, no es levantarse, pegar un golpe y decir protesto, ojalá, porque hay veces que apetece, ¿eh? No, es muy cordial y, señoría, con la venia, esta parte solicita que conste respetuosa protesta a efectos de segunda instancia.
Gracias. Laura González Pereira pregunta si es importante acudir personalmente al juzgado y solicitar el expediente completo. Dice que ahora con el visor de expedientes Horus que teme que muchos funcionarios en vez de dejar el expediente en papel que remitirán a verlo a través de Horus. Claro, puede ser, puede ser. Es que en Barcelona funcionamos todavía con fax. No vamos con LexNet ni con ninguna plataforma así. Entonces todo es bastante más rudimentario. Yo hasta la fecha no he tenido nunca ningún problema con ir a ver. A ver, lo que sí que me ha pasado a lo mejor es que he ido al juzgado, a la oficina judicial a ver una causa, y a lo mejor ese juzgado ese día está de guardia y no la he podido ver. Que me he tenido que esperar al día siguiente para poder verla. Pero claro, no lo sé, no lo sé. Mm, claro, porque ahí igual lo escanean sin los POSIT, ¿no? Buena pregunta. A lo mejor se nos acaba el chollo. Hay otras tres preguntas que son muy específicas de temas muy concretos que creo que le ha pasado a un compañero y bueno, pues yo desde aquí les insto, como decías antes, a solicitar también la opinión de compañeros pues también veteranos que puedan tener y demás pues para ver esos casos concretos. No tenemos más preguntas, Bárbara, y nada, ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. Nada, un placer ha sido mío, muchas gracias y hasta otra, si queréis. Seguro que sí. Gracias, Bárbara, un saludo. Gracias, chao.